Pero dentro de esta etapa, en esos años, en 1968, nosotros obtuvimos también, en ese lapso, una medalla olímpica. Y nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿cómo fuimos capaces nosotros, sin tener una visión deportiva, con programas políticos aceptados, tener esa medalla olímpica? Hoy podemos determinar que fue con pasión, como siempre han caracterizado a los deportistas venezolanos. Pero eso no bastaba, ni bastará tener esa concepción. Y entonces, el Congreso de la República, el Congreso de la República asume de que debe haber un documento que nos permita a nosotros establecer una política de Estado referente al deporte. Y lógicamente que asistir a una política deportiva del Estado, eso implica lo que es político-administrativo. Implica tener una estructura, implica organizarse, y implica también tener un plan macro que nos permita a nosotros en el tiempo cumplir con objetivos y metas específicas según la realidad en ese momento. Pero no todo fue bueno en ese momento. También el factor político estaba implícito ahí. Es decir, que no hubo una política de seguimiento, ni una política que me permitiera a mí diseñar realmente un plan a largo, a corto plazo. ¿Por qué? Porque la mentalidad instalada que estaba en ese momento no permitía un crecimiento social del deporte. Y lastimosamente la maduración y la preparación de nuestros dirigentes no estaba acorde. Hoy en día la realidad es distinta. Por eso no tenemos justificación para nosotros fracasar en el desarrollo deportivo en Venezuela. En la tercera estructuración, el Congreso de la República de Venezuela reforma lo que se llamó la política de descentralización deportiva. Esto vino como el fenómeno de descentralización, para que nosotros nos entendamos mejor. En ese periodo, el gobierno central da la autonomía para que el pueblo pueda elegir sus alcaldes, pueda elegir sus gobernadores, y se implementa entonces políticas de acuerdo a la realidad de la jurisdicción. Ese proceso de descentralización quizás fue uno de los más importantes que tiene el país, pero también fue un desorden, y lo decimos con propiedad. Mire, nosotros en el año 95, ante que el proceso de municipalización deportiva llegara, aquí, durante la modificación de la ley del 95, donde establecía que las políticas deportivas eran implementadas a través de una dirección del IND, pero que a su vez tenía un aparato llamado en el Estado IND regional, que funcionaba también con las asociaciones deportivas y los clubes deportivos en lo que se trata de la evolución y el desarrollo de la actividad en la región. También teníamos un gremio de entrenadores deportivos que sería adscrito al IND, pero que posteriormente, como lo vemos, hubo una transferencia hacia la gobernación. En ese momento, esa transferencia, el Estado Falcón, por ejemplo, que en el artículo 4 de la centralización, donde el ministro era Abelardo Karina, establecía parámetros. Es decir, había que hacer un diagnóstico, si era necesario en ese momento nosotros asumir la descentralización y cómo debemos asumir. Y quizás muchos de nuestros males venga de esa descentralización improvisada, sin un tipo de meta y objetivo, que nos permitiera a nosotros en el tiempo crecer. Pero como había en el momento, en el clima nacional, un boom con lo que se llamó Funda Deporte, y le voy a explicar cómo se hizo, nosotros los falconianos creíamos que lo podíamos hacer. Y yo estaba convencido que si se tomaban algunas acciones, y lo digo que si estaba convencido porque en ese momento era atleta, no representaba al gobierno, pudo haber tenido un desarrollo más armonioso. Pero descentralizar, por ejemplo, la infraestructura, lo que conocemos como el Polideportivo Libertador, hecho en un sitio para los Juegos de 1983, en la peor zona que había en Córdoba, pantanosa, arcillosa, no acorde en el momento.
pero deberíamos hacer los juegos para el 83. No existía un equipo técnico que nos permitiera a nosotros diseñar un análisis conjunto con la evaluación del Estado a dónde íbamos a hacer esa infraestructura. ¿Por qué traemos eso hoy aquí? Porque aquí no puede haber improvisación. No puede haber improvisación. Si nosotros no lo afianzamos en las casas de los estudios superiores donde se forman los profesionales, y no hay un criterio compartido, y vamos a decirlo así con toda responsabilidad, de lo empirismo a lo profesional, nosotros no podemos desarrollar como pueblo. Y eso pasó bien. En esa descentralización también tuvimos un instrumento jurídico que se llamó la Ley Orgánica del Régimen Municipal, donde las competencias exclusivas le daban a los municipios la potestad de organizar y desarrollar el deporte. En ese desarrollo paulatino del deporte nos conseguimos, por ejemplo, con la realidad del municipio carihuano, tan parecida como la que tenemos ahora, pero con un solo elemento que es positivo, que se llamó la concertación de todos los sectores. El doctor Raúl González Castro, que fue el primer alcalde que tuvo en el municipio carihuano, llamó un consejo consultivo y lo constituyó. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico de cómo estaba el municipio carihuano. Nos conseguimos con 624 kilómetros cuadrados, con 3 parroquias para entonces, posteriormente nació la parroquia norte, y con una población deportiva con medallas internacionales, pero con un aparato administrativo llamado Comisionaduría de Deporte, sin ningún financiamiento económico para desarrollar nada. Entonces el doctor Raúl González Castro no tan solamente hace y crea la primera coordinación de deporte municipal, la cual preside el licenciado Celestino Gutiérrez, y el coordinador para ese entonces era Cornelio Martínez. Hicieron un análisis, se constituye y se forma una mesa donde se buscan los objetivos que deberían estimarse para el desarrollo de la municipalización deportiva en Carihuano. Y en esa tarea, el Colegio de Entrenadores Seccional Paraguaná, que para el entonces lo tenía Omar Sánchez, establece un conversatorio y consigna una ordenanza municipal deportiva. Y esa ordenanza municipal deportiva, que al momento fue sancionada en su primera discusión, los concejales cometieron el error de sancionarla tal como vino de la victoria, hasta ahora. Y eso hay que decirlo también. Había la voluntad política de organizar el deporte, pero lastimosamente existió la torpeza para la ejecución de los planes y programas, porque conseguíamos entonces un instituto municipal de deporte con un presidente